Y vamos a estar hablando de esta serie, El Encuentro, ¿verdad? Le hemos puesto por título El Encuentro. Y vamos a hablar específicamente todo el mes de la gracia del reino. Vamos a hablar de cómo este es un reino de gracia, aunque también es un reino justo, aunque también es un reino donde la justicia prevalece, donde el cetro del trono de Dios es justicia, pero es un reino de gracia, es un reino de misericordia. Y vamos a ir viendo de nuevo, ¿por qué lo llamamos el encuentro? Porque el reino de Dios no es solo un sistema de reglas para seguir. El reino de Dios no son normas o obligaciones cristianas, tampoco es un club social al que pasamos a pertenecer porque creímos en Jesús. El reino de Dios es encontrarnos con Él cara a cara y ser transformados, ser edificados por Él mismo. Miren, vivimos en un mundo que se rige, y usted lo ha visto, nos enseñaron así, porque así es el mundo, se rige por mérito, ¿verdad? Si trabajas, ganas. Si no trabajas, si no te esfuerzas, pagas el precio. Es decir, el mundo no está con ninguna otra cosa, sino con este paradigma del mérito. Sin embargo, en el reino de Dios, Jesús vino a mostrarnos que la moneda es diferente, que aquí no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Ya lo vamos a entender, que no depende de cuánto me esfuerzo yo, sino de cuánto respondo a lo que Dios ya ha hecho. Cuando no lo entiendo, caigo en la religiosidad, creyendo que yo alcanzo las cosas por mi esfuerzo, creyendo que yo logro la bendición de Dios por mi esfuerzo, creyendo que yo logro el favor de Dios por mi esfuerzo, y no hay nada más lejano de la realidad bíblica que eso. Eso es religión. Era lo que dominaba el mundo de los fariseos en el momento en que Jesús vino. Y de nuevo, no estoy diciendo que en la vida no hay que esforzarse, claro que tenemos que esforzarnos, pero para entrar en el reino de Dios no es por mérito nuestro. Para vivir y experimentar el reino de Dios no es por mérito nuestro, no es cuántas veces ayunas al año, no es cuánto diezmas, no es por mérito. Todo lo que podemos hacer para honrar a Dios es respondiendo a algo que Él ya ha hecho. Durante esta semana vamos a ver que la gracia es eso que nos recibe cuando comprendemos, cuando nos acercamos al reino. Es esa moneda que recibimos cuando nos acercamos a Jesús, y ya lo vamos a comprender un poco más. Entonces, de nuevo, tenemos que partir de esto. Ninguno de los que estamos en este lugar calificaba para entrar en el reino. Perdón si alguno de ustedes tiene un alto valor propio, qué bueno que tengas buena autoestima, eso es muy bueno, pero quiero decirte algo. Bíblicamente, delante de Dios, ninguno de nosotros calificaba para entrar al reino, porque necesitábamos ser perfectos. Necesitábamos ser sin pecado, y ninguno de nosotros podía entrar, ni ver, ni comprender, ni experimentar el reino de Dios. Ninguno de nosotros calificaba para esto. ¿Por qué? Porque de nuevo, el mérito no es igual en el reino de Dios. Y las semanas que vienen les voy a explicar un poco, pero hay una historia en la que Jesús cuenta que dice que un empleador, un dueño de una finca fue a buscar trabajadores y buscó uno a las 6 de la mañana y luego buscó a otros a las 9 y le dijo, te voy a pagar tanto, $100 el día, imagínense. Al de las 9 de la mañana, luego al mediodía, al final a las 5 de la tarde buscó el último trabajador, y al final de la jornada le pagó a cada uno los $100. Y los primeros se molestaron. Ya no lo voy a hablar hoy, pero es que los primeros se molestaron. ¿Por qué y el dueño le dice, ¿cuánto te dije que te iba a pagar? 100. Sí, pero a él también le pagaste 100. Es mi dinero. Yo hago con él lo que quiera. Yo hice un contrato contigo y estoy cumpliendo el contrato. Deja de ver a los demás. Deja de ver cuánto le doy a los demás y enfócate en lo que tú y yo hablamos. O sea, y de nuevo, vamos a ver de nuevo que el reino es justo,
pero no de acuerdo a nuestra justicia, sino de acuerdo a la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cómo la gracia es lo que nos introduce al reino y cómo el reino no es solo un club, no es una religión a la que pertenecemos, sino algo que rodea toda nuestra vida, que nos ayuda a conocer a Dios y nos lleva a alcanzar aquellas cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Así que para esto quiero comenzar en el punto número 1, donde vamos a ver que la gracia es la única puerta de entrada al reino. Esto ya lo hemos oído, pero se nos olvida. Porque de nuevo, cuando a veces ya entramos al reino, se nos pasa el chip, decimos, bueno, pero la gracia es lo único que prevalece en el reino, es la única puerta de entrada y es la moneda del reino, la gracia de Dios. Si no fuera por eso, tú y yo no duraríamos en la iglesia, no duraríamos en la vida cristiana. Si Dios nos pagara conforme a nuestros errores, no duraríamos en el reino, pero es la gracia lo que nos permite permanecer en el reino. Para entender el reino correctamente, primero tenemos que salir o desaprender nuestros paradigmas religiosos. Tenemos que dejar de pensar que el reino se fundamenta como se fundamentan las cosas en el mundo, basado en el esfuerzo humano. Claro que sí, en este mundo, si estudias y te esfuerzas, alcanzas cosas. Si no te esfuerzas, no logras nada. Pero en el reino no funcionan así las cosas. Y aquí es cuando empezamos a comprender no solo el reino de Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, las cartas del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es categórico al anunciar que esto es gratuito y que es un regalo no merecido. Eso es gracia, un regalo no merecido, algo que no merecíamos y se nos fue entregado. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Miren, la ciudadanía del reino no es por obras. Y miren, en el contexto en el que esto está escrito, estaba el Imperio Romano, ¿verdad? Y ser ciudadano romano era algo muy costoso o solamente algo que podías heredar por padres con nacionalidad romana. Era un tema que requería esfuerzo y de hecho podías perderla. De hecho, habían algunas sanciones y una de esas, dependiendo del hecho que hacías, era quitarte la ciudadanía romana. Era lo más terrible quizás que te podía pasar en esa época, más que perder la visa americana en este tiempo. Era terrible. Y de nuevo, pero en el reino de Dios, la ciudadanía, el pertenecer ahora al reino de Dios no es por mérito propio. No es por ningún esfuerzo que nosotros hagamos. Ahora, es gratuito para nosotros, pero no significa que no costó nada. Ya esto lo hemos hablado, ¿verdad? Tuvo un alto precio, la sangre derramada de Jesús. Pero para nosotros es un regalo. Y miren, Dios es tan sabio, tan hermoso, que Él dice, mira, esto no es por obras. Nadie, y yo no sé por qué pareciera que los cristianos nos pasa, ¿verdad? Pero dice, nadie puede jactarse de ser salvo. Tú no deberías mirar por encima del hombro al familiar tuyo que no se ha convertido, porque no puedes jactarte de eso. Porque esto es un regalo que Dios te dio. No tuvo nada que ver con lo que tú hiciste. Miren, la gracia es la iniciativa de Dios. La fe es nuestra respuesta a esa iniciativa, pero a veces se pierde en la interpretación y pensamos que la fe es lo que me hace salvo. No, la iniciativa de Dios
El que Él se acercó, el que Él vino, el Verbo se hizo carne, es lo que me hace salvo, y mi fe es como respondo a la iniciativa de Dios, recibir el regalo. Pero no es la fe lo que me salva. Él es el que me salva y yo respondo al acto que Él hizo de acercarse a mí por medio de creer en su obra. Es lo que está constantemente en el reino de Dios. Por eso lo leía Ruth hace rato. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente para lo que sea que estés atravesando. Él estaba pidiendo que algo se le quitara de su cuerpo. Él estaba pidiendo que ese aguijón de la carne se le quitara. Y Dios le dijo, no lo voy a quitar. Mi gracia es suficiente para enfrentar cualquier situación que tengas que enfrentar. Y por eso Pablo cuando entendió eso dijo, ahora me regocijo en mis debilidades. Me regocijo en las cosas que no puedo cambiar, en las cosas que no, porque la gracia de Dios pasó a ser la atmósfera de su relación con Dios. Y hay una historia muy linda, para eso pasamos al punto número 2, donde nos muestra un poco Jesús acerca de esto, ¿verdad? Es la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Y cómo es Dios el que toma la iniciativa. Y te vas a dar cuenta, y le pido al Espíritu Santo que me ayude para eso, te vas a dar cuenta que la manera en la que Dios actúa con el pecador es muy distinta a la manera en que nosotros actuamos con el pecador. Es muy diferente la manera en la que Dios muestra su amor y su gracia a la manera en que nosotros mostramos o no mostramos estas cosas al pecador. En Lucas capítulo 15, versículo 1-7, y quiero ponerte en contexto, por eso voy a leer desde el versículo 1. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Quiénes se acercaban a Jesús para oírlo? Recaudadores de impuestos y pecadores. La chusma de la... Sí, los recaudadores de impuestos no eran bien vistos por los judíos, ¿ok? No eran bien vistos, los consideraban traidores de su nacionalidad, traidores al pueblo judío, y para ellos estaban renegando o rechazando al Dios de sus padres. Para ellos los recaudadores de impuestos no era gente con la que quisieran estar. Y además pecadores, que la Biblia no explica quiénes eran, de qué pecados estamos hablando. Eran pecadores. No hay ninguna descripción. Ahí podemos estar cualquiera de nosotros. Pecadores se acercaban a Jesús, de modo que los fariseos, los maestros de la ley, los que conocían la escritura, los que conocían la ley, los religiosos de la época, se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. De nuevo, miren. Porque en el reino de Dios nos conocen. En el reino de Dios saben quiénes somos. Y no existe tal cosa como un justo que no necesite arrepentirse mientras nos mantengamos en este cuerpo mortal y pecador. No existe tal cosa. Hemos sido justificados, pero te vas a dar cuenta a la luz de la Biblia que el arrepentimiento no es un evento en nuestra vida. Es un estilo de vida. Necesitamos vivir en arrepentimiento constante, porque nos equivocamos muchas veces. O bueno, no lo digo por usted, lo digo por mí. A lo mejor usted no se equivoca
Y si es de los que no se equivocan, al final le voy a pedir que ore por mí. O mejor yo oro por usted por mentiroso. Pero, de nuevo, necesitamos entender lo que Jesús está hablando. Primero, una oveja perdida no sabe cómo volver. Esto, mire, por eso, y a veces la gente piensa que por mencionar ovejas, Jesús está hablando de cristianos. No, en esta parábola no. Esta parábola está hablando de gente pecadora. No importa si es creyente o no, pero el cielo se alegra cada vez que un pecador se arrepiente. Entonces dice la Biblia, miren, primero, de nuevo, la oveja perdida no sabe cómo regresar. No tiene el sentido de orientación, no puede encontrar el camino a casa por sí misma y de nuevo necesita que vayan a buscarla. Y Jesús está diciendo, esta es la única manera de ser salvo, que el buen pastor vaya en busca de ustedes. Por eso no puedes jactarte de ser salvo. Si eres salvo es porque el buen pastor salió a buscarte. Es porque el buen pastor salió a buscarme, a alcanzarme en cualquier lugar donde sea que yo estaba. Y si te pones a pensar, dejar 99 ovejas en el campo por ir a buscar una, no parece un buen negocio. No parece un buen negocio financiero. Es como, si dejo estas 99 por una y después se pierden esas, ¿cómo hago? ¿Verdad? Pero, de nuevo, Jesús está hablando de una realidad y es que, aunque menciona ovejas, Jesús está diciendo algo muy, muy tremendo. Dice, una es importante igual que todas las demás. Las 99 están seguras, pero yo soy capaz de ir por una sola. Y miren, de nuevo, y esto Jesús lo está trayendo de nuevo, después de esta murmuración y después de esto dice, en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Y dice la Biblia que este pastor sale a buscarla hasta encontrarla. Es decir, es una búsqueda constante. Y no tengo el tiempo, pero quizás ya lo has visto, sobre todo en toda la serie del año pasado. Pero si lees la Biblia con detenimiento, desde Génesis 3, cuando el hombre pecó, hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta de la búsqueda insaciable de Dios, capítulo a capítulo, para poder acercarse y salvarte. Y lo cumplió cuando Jesucristo vino. Pero todo el Antiguo Testamento es la búsqueda insaciable de Dios, de llegar, de encontrar, de llevarlos al lugar, de mostrarles el camino, de hablarles, de profetizarles del Mesías, de que iba a venir la oportunidad de ser realmente salvos. Y aquí viene algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, para el no creyente y para nosotros en nuestra actitud hacia la conducta o las acciones de otras personas. Número 3, el gozo del reino de Dios por el rescate del perdido. La gracia no solo busca, no solo salva, sino que dice la Biblia, también celebra. Celebra cada vez que alguien se arrepiente. Celebra cada vez que alguien reconoce su condición de pecado, no sus pecados, su condición de pecado, y acepta por la fe el regalo de la salvación. Lo que decía el versículo 6-7 dice, y vuelve a la casa, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y esto es lo que Jesús está tratando de decir. ¿Cómo reconocer delante de Él nuestra necesidad de ser encontrados? Por eso es que pudiste ser salvado.
Por eso es que la salvación te alcanzó, porque alguien una vez te predicó, te enseñaron algo del evangelio y tú llegaste a la conclusión de necesito ser salvado, porque es imposible que yo me acerque a Dios por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo y pueda alcanzar la salvación por mi propio esfuerzo. Necesito la obra de Él. Y miren, el arrepentimiento, familia, no es lo que convence a Dios para que me salve. El arrepentimiento es como respondo al Dios, al buen pastor que se fue a buscarme. El arrepentimiento es una respuesta, no es lo que produce la salvación, no es lo que hace que Dios, porque miren, te vas a dar cuenta, tenemos esta mentalidad, ¿verdad? De Dios. Miren, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo está en la casa y se va, el padre lo espera en la casa. Pero a la oveja perdida, el pastor sale a buscarlo. Es interesante, porque en el reino la gracia y justicia funcionan de manera perfectamente equilibrada. Ahora, quiero decirte de nuevo, el arrepentimiento no es lo que convence a Dios de salir a buscarnos. No, el arrepentimiento es nuestra respuesta cuando nos damos cuenta que el buen pastor hizo lo necesario para estar conmigo, para acercarse a mí, para que yo pueda estar en su reino, para que yo pueda estar en su redil, para que yo pueda pertenecer al rebaño de Dios. Es Él el que hizo. Y fíjense, mientras los fariseos murmuraban acerca de la conducta de Jesús, acerca de los pecadores, acerca de por qué Jesús recibía a esta gente, por qué Jesús comía con ellos. En el cielo, miren la discrepancia. Esta gente murmurando, molesta, y en el cielo hay fiesta porque la gente estaba oyendo a Jesús, se estaba arrepintiendo y estaba recibiendo el reino de Dios en sus corazones. Miren, y esta discrepancia a veces también sucede en la iglesia. Tú y yo estamos criticando al que cometió un error. Y esa persona, al mostrar frutos de arrepentimiento, está haciendo que en el cielo se celebre. Porque es lo que la Biblia declara. Y de nuevo, necesitamos, familia, llevar esto a nuestra vida comunitaria en la iglesia, a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, porque la gracia, de nuevo, es la atmósfera que ocupa todo el reino. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Por eso Jesús, y no solo lo dice Jesús, lo dice el Antiguo Testamento también, porque Dios está diciendo, lo que en el reino de Dios debe prevalecer es la gracia. Por eso Mateo capítulo 5, por eso si alguien te pone en una mejilla, te ofende, perdónale, pon también la otra, muestra la gracia, de gracia damos lo que de gracia recibimos. Vamos a encontrar muchas expresiones de este tipo. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, quizás alguno de nosotros pensó o se sintió descalificado. Quizás sentiste que has fallado mucho como para ser parte del reino de Dios, que has pecado muchas veces. Seguramente algunos de ustedes han tenido este pensamiento, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia, cuando hay un pecado constante, cuando hay algo de lo que pareciera que no podemos dejar de hacer. Y llega un momento en que el enemigo nos quiere convencer de, ya como que pasaste el límite de pecado. Pero no existe tal cosa. De nuevo, el buen pastor siempre es el que toma la iniciativa. Por eso podemos responder con arrepentimiento. Por eso podemos, y no importa, por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque es por la gracia de Dios. Escúchame bien, no tienes que arreglar tu vida para que Él te acepte. Si eso fuera necesario, ninguno de nosotros pudiera ser aceptado por Dios. Pero de nuevo tenemos el paradigma del mérito.
No tienes que arreglar tu vida para acercarte a Dios. Él ya se quiere acercar a ti tal cual estás. Él te quiere transformar. Él quiere quitar el pecado de tu vida. Él quiere darte las fuerzas para vencer con aquellas cosas con las que estás luchando. Pero a veces la mentalidad religiosa nos dice, tengo que arreglar mi vida primero. Primero tengo que resolver esto. Tengo que resolver mi problema con la pornografía. Tengo que resolver mi problema con esto. Y entonces sí me puedo acercar a Dios. No existe tal cosa. Al contrario, en el reino de Dios, Dios está diciendo, hey, yo ya me acerqué a ti, acércate a mí. Yo te transformo, yo te renuevo. Esto no lo puedes hacer tú, solo yo lo puedo hacer. Yo vengo para transformar tu vida. Yo vengo para quitar lo que en tu vida, o sea, literalmente, miren, este pastor de la oveja perdida es interesante porque fíjense que dice que el pastor toma la oveja y la pone en sus hombros. No llega regañándola porque se perdió. No llega diciéndole, ¿quién te manda distraído? A no estar pendiente de cómo iba el rebaño. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué sigues con lo mismo? Ese no es Dios, ese es Satanás, el acusador de los hermanos. Cada vez que escuches una voz parecida a esa, quiero decirte, es Satanás que viene a acusarte porque el Dios de la Biblia no viene y te carga en sus hombros y te devuelve al rebaño. Te limpia, te sana. Si te lastimaste, te sana, te cuida y te devuelve al rebaño. Este es el Dios de la Biblia. Y nosotros como iglesia no podemos actuar como los fariseos. Si hemos entrado en el reino de Dios por su gracia, estamos llamados a reflejar la gracia de Dios a otros. Estamos llamados a entender que las personas, igual que yo, por eso me tengo que despojar de la mentalidad religiosa, que los demás están luchando como yo también. Que los demás están batallando con algunas cosas que no pueden, en vez de decir, este todavía fumando, eso no es tu problema. Demuestra la gracia de Dios, entiende, Él está luchando con eso. Tú no sabes, quizás ya lo quiere dejar, pero no ha podido. Así como tú no has podido dejar la pornografía, pero nadie te ve. Tú ves al que fuma, a ti nadie te ve viendo pornografía. Pero la religiosidad nos hace enfocarnos en los demás. Y no, por eso la Biblia dice, cuando tengas que llamar a cuentas a un hermano, hazlo con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú también puedes caer. Sabiendo que tú también eres un hombre, eres una mujer normal que puede no solo cometer ese error, sino incluso peores. Pero de nuevo, esto es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a reflejar esta gracia de Dios. Por eso necesitamos entenderla. Nuestra misión no es juzgar a los que están perdidos, sino celebrar cuando el pastor encuentra la oveja perdida, vuelve al rebaño y viene con arrepentimiento. Pero, de nuevo, no saben cuántas veces he visto esto en la iglesia, ¿verdad? Una persona que tiene como 3 meses sin venir. Y llega y en vez de generar alegría, en vez de decir, qué bueno que estás aquí, dice, estabas perdido, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. Y empezamos con estos comentarios y de nuevo la gente se siente mal. Porque tú no sabes lo que le pasó y a lo mejor no le pasó nada, no quería venir, pero ese día el buen pastor se fue a buscarlo, puso en su corazón el venir y cuando vino se encontró con un peñón. No encontró la gracia que lo fue a alcanzar a donde estaba, no la encontró en la iglesia, que debería ser el lugar donde la gracia prevalece. Donde deberíamos alegrarnos cuando vemos a alguien que tenía mucho tiempo sin venir y no decir, seguro playa, seguro rumba. De nuevo, este es nuestro corazón una y otra vez.
que hace que nos enfoquemos en juzgar a los demás y no entender la gracia del reino, no entender este trato que hemos recibido por la gracia de Dios y que estamos llamados a dar para otros, que estamos llamados a mostrar para otros por medio de lo que hemos recibido. Por eso Pablo decía, gracias a Dios, porque la gracia de Él ha sido derramada en nuestros corazones. Es por su gracia que podemos vivir, es por su gracia que podemos acercarnos a Dios, es por su gracia que podemos tener comunión con Dios. Pero esa gracia no es solo para yo disfrutarla. Dios la ha derramado en mi corazón para que yo pueda mostrar gracia a los demás. Porque queremos ser como el de la historia, ¿verdad? Que se le perdonó la deuda pequeña, la deuda grande, perdón, y no quiso perdonar la deuda pequeña del hermano. Esto no es el reino. En el reino de Dios, si tú recibes la gracia, tú estás llamado a dar gracia. Tú estás llamado a mostrar misericordia. Cuando alguien viene y ves que está cometiendo un error, tú estás llamado a orar por él, no a juzgarlo, no a criticarlo, no a señalarlo. En el reino de Dios solo se nos pide arrepentimiento. Solo se nos pide creer. No hay ningún mérito en eso para nosotros, porque Él tomó la iniciativa. Él hizo lo que era necesario para poder ser salvados. Y quiero decirte esto una vez más porque no quiero que lo pierdas de vista. Cuando el pastor encuentra la oveja perdida, la carga sobre sus hombros. No la devuelve al rebaño a golpes. No la amarra con una cuerda y la jala a la fuerza. La carga sobre sus hombros. No la regaña por haberse perdido. No la critica. No le dice, tú tienes 5 años en el rebaño, deberías saber ya el camino. No se enfoca en eso. Para Dios lo importante es haberla encontrado y poderla llevar de nuevo al redil. Poderla introducir al redil quizás por primera vez. Ahí, miren, no te lo voy a leer, en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 20, después lo puedes leer. Está cuando Jesús aparece y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar las buenas nuevas, para llevar libertad a los cautivos, dice, para anunciar el año del favor del Señor. No está hablando de un año calendario de 365 días. Está hablando de que desde el momento en el que Mesías pisó la tierra, comenzó la era de la gracia. Comenzó el tiempo, por eso dice, este es el año agradable del Señor, el año favorable, el año de la gracia. Jesucristo inauguró esto. Jesucristo inauguró la era de la gracia de Dios, el tiempo de gracia, el tiempo de redención, el tiempo de liberación, el tiempo de sanidad disponible en la obra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para todos nosotros. Comenzó en ese momento en el que nació el Mesías, en el momento en el que el Verbo se hizo carne. Ahí comenzó el año de la gracia de Dios, el año del favor de Dios, el año agradable al Señor. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de nosotros puede acercarse con libertad. Porque ahora cada persona en el mundo, ¿qué necesitan las personas en el mundo? Escuchar el Evangelio. Porque no pueden acercarse por ellas mismas. Ninguno, se los dije la semana pasada, ninguna persona se va a salvar viendo el sol. Necesita escuchar el Evangelio. Ninguna persona se va a salvar viendo una montaña. Necesita escuchar el Evangelio. Porque es la manera en la que Dios estableció que cuando las personas oyen esto,
Oye en que Dios tomó la iniciativa, que Dios se acercó, que no estaba esperando a que la humanidad mejorara, a que tu vida mejorara, a que estuvieras mejor, más maduro, menos pecador para Él acercarse a tu vida, sino que Él se acercó con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con todas nuestras dudas, y se acercó para salvarnos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es la obra de Jesús. Dice, para eso vine. Yo vine fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos en ese grupo. Y toda persona que oye incluso por primera vez el Evangelio está allí. Porque podemos acercarnos es por medio de eso. Y cuando Dios nos da la oportunidad, no importa por medio de quién, cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio, cuando hay alguien que se toma el tiempo de ir a donde yo estoy y decirme que Cristo murió por mis pecados, eso es gracia. Y muchas veces la iglesia no quiere dar gracia interna y tampoco quiere dar gracia externa porque no predicamos. Tampoco queremos salir a decirle a la gente, necesitas el Señor, necesitas a Jesús en tu vida. Él se acercó, Él hizo lo que era necesario, solo necesitas creer. No estamos dispuestos a hacerlo. En el reino de Dios no funciona así. No es la gracia para nosotros, no, es la gracia que recibimos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para darlo a otros. Eso es el reino. No es recibir. No, este es el reino del mundo. En el reino del mundo, mientras más reciba yo y menos dé, mejor. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios recibes para dar. Eres bendecido para que bendigas a otros. Eres prosperado para que ayudes a que otros prosperen. Eres sanado para ayudar a que otros sean sanados también. Eres liberado para ayudar a que otros sean libres. Eso es el reino, esa es la gracia funcionando en el corazón. Y la semana que viene les voy a mostrar un cuadro, cómo la gracia de Dios funciona internamente y cómo debería funcionar externamente. Cómo debería funcionar dentro de nosotros y cómo debería funcionar de nosotros hacia afuera. Porque eso es el reino de Dios. No sé cuántas veces me ha pasado a mí o he visto que le ha pasado a otros, que en vez de recibir gracia de los hermanos, gracia de la iglesia, recibimos juicio, crítica, señalamiento. Tú no deberías saber, deberías comprender, tienes tanto tiempo. Eso no es la iglesia. En la iglesia hay gracia. En la iglesia celebramos cuando alguien muestra arrepentimiento. En la iglesia celebramos cuando alguien reconoce y dice, me equivoqué, perdóneme. Celebramos eso. No aprovechamos para caerle encima a la persona. En el reino de Dios celebramos al que se arrepiente, celebramos al que perdona, celebramos al que reconoce su error y pide la misericordia de Dios. Así debería ser en la iglesia.